Shinobu caminaba por el jardín de la mansión de las mariposas, con la mente puesta en el mundo alternativo y la extraña paz que había sentido allí. Tanjiro, con su agudo olfato, percibió su agotamiento emocional y se acercó. Shinobu-san, la llamó. Ella se giró con su habitual sonrisa amable. Hola, Tanjiro-kun. Parece que algo te preocupa. Tanjiro se detuvo frente a ella, con el rostro serio y la determinación palpable. Sí. ¿Puedo hablar contigo a solas un momento? Shinobu asintió, curiosa. Se apartaron un poco del camino principal. Se trata del otro mundo, comenzó Tanjiro en voz baja. Hubo un momento, casi al final, en que Shinobu-san decidió marcharse y abandonarnos a todos junto a la hoguera. Hizo una pausa, con el recuerdo de aquel momento aún nítido. La decisión de Shinobu de seguir su propio camino, su determinación solitaria, había quedado grabada en su memoria. Sentía preocupación, continuó. No quería que Shinobu-san estuviera sola. Quería ir con ella. Y ese sentimiento no desapareció cuando regresamos. Shinobu lo observó, su sonrisa desvaneciéndose. La honestidad de Tanjiro era impactante. Nadie antes se había centrado tanto en su soledad y su tendencia al sacrificio. Tu preocupación es amable, Tanjiro-kun, respondió, intentando recuperar la compostura. Pero este es mi camino, mi responsabilidad como pilar. No se trata de ser un pilar, la interrumpió Tanjiro. Se trata de que las personas se preocupen las unas por las otras. Rengoku-san se ha ido. Su pérdida duele. No quiero volver a sentir ese dolor por alguien a quien respeto tanto. Un silencio se instaló entre ellos. La confesión de Tanjiro no era sobre amor romántico, sino sobre una profunda conexión y afecto. Le pedía que valorara su vida y que no se sacrificara innecesariamente. Shinobu sintió un ardor en los ojos. Nadie se había preocupado tanto por su seguridad. La ira que la consumía disminuyó ligeramente, reemplazada por una reconfortante calidez. Entiendo, Tanjiro-kun, dijo suavemente, con una sonrisa ahora sincera y serena. Gracias por decírmelo. Significa mucho para mí. A partir de ese día, la relación entre Shinobu y Tanjiro evolucionó hasta convertirse en un profundo respeto y griega. Episodio 2. La pesadilla y el silencio. Tanjiro no podía dormir. La oscuridad de la noche no le traía descanso, solo visiones. Sentado en el balcón de la mansión mariposa, contemplaba el cielo estrellado, sintiendo la brisa nocturna refrescar su piel. Cerró los ojos, pero la pesadilla regresó. En el sueño, se encontraba en un lugar distorsionado y macabro. Imágenes horribles de batalla y destrucción. La primera imagen fue la de una mujer luchando contra un monstruo con un abanico de hierro, la segunda luna superior. El grito silencioso de la mujer resonaba en su mente, pero su rostro estaba borroso, irreconocible como en una pintura mal hecha. La escena cambió. Aparecieron figuras sombrías. Kokushibo con sus 6 ojos, Muzan en su forma final y aterradora, Nezuko, descontrolada y monstruosa, pero su forma era borrosa, indefinida. La pesadilla alcanzó su punto culminante. Una sombra oscura e informe se cernía sobre él. Tenía dientes afilados y ojos de un rojo brillante. La criatura se movía exactamente igual que él, pero estaba envuelta en completa oscuridad. No había olor. La sombra. El rey demonio Tanjiro, DKT, atacó. Pero estaba rodeado de DKT, atacado. Tanjiro despertó sobresaltado, sudando y jadeando, con el corazón acelerado. Moshi Moshi. Una suave voz sonó a su lado. Al girar la cabeza, vio a Shinobu sentada, con los ojos violetas llenos de preocupación. Su familiar y tranquilizador aroma lo devolvió a la realidad. Shinobu-san, murmuró sorprendido. Estabas jadeando y hueles a pánico, dijo ella con dulzura. ¿Estás bien? Tanjiro se frotó los ojos, intentando apartar las horribles imágenes. Decidió no contárselo, ya que las visiones eran demasiado borrosas, como una pintura inacabada. No sabía si eran reales o solo el resultado del estrés de la vida de un cazador de demonios. Decirle que la había visto morir en su sueño solo la preocuparía más. Es solo el estrés de la última misión, mintió, forzando una sonrisa. Tuve una pesadilla horrible, pero todo fue muy borroso. No recuerdo los detalles. Shinobu, con su dulce sonrisa, no le creyó del todo. El aroma de la mentira era sutil pero presente, pero no insistió. Se acercó un poco más, ofreciéndole consuelo silencioso. Solo pesadillas, Tanjiro-kun. No pueden hacernos daño, dijo suavemente, extendiendo su mano hacia la de él. Intenta no pensar mucho en ellas. Solo concéntrate en descansar.
La promesa de seguridad en sus ojos y la calidez de su mano lo tranquilizaron. Tanjiro asintió, agradecido por su presencia. La pesadilla no había desaparecido, pero con Shinobu allí, la oscuridad parecía menos aterradora. Decidió guardar la visión para sí mismo, esperando que fuera solo un producto de su cansada imaginación, y no un mal presagio. Episodio 2. La sombra inodora. Tanjiro intentó seguir el consejo de Shinobu, concentrándose en la calidez de su mano y la calma de su presencia. Pero su mente no dejaba de dar vueltas. Mientras miraba al cielo, parte de su pesadilla regresó con una claridad escalofriante. Todo estaba muy borroso, se repitió, pero entonces la imagen de la sombra volvió. No estaba borrosa, no del todo. Había algo, comenzó, con la voz baja, sin apartar la vista del cielo. Shinobu, aún sentada a su lado, sintió que la tensión volvía a crecer en él. ¿Algo? Lo animó con suavidad. Tanjiro cerró los ojos con fuerza, reviviendo el momento. La sombra oscura con dientes afilados y brillantes ojos rojos. La criatura se movía exactamente como él, pero estaba envuelta en la más absoluta oscuridad. No tenía olor, dijo Tanjiro con voz tensa. Era como una versión oscura de sí mismo. Un demonio, pero sin olor. Y lo atacó con sus propias técnicas. Tanjiro se volvió hacia Shinobu, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. ¿Qué significa esto, llena de miedo y confusión? ¿Un demonio sin olor que se parece a mí? Shinobu frunció el ceño. Esto era inquietante. La ausencia de olor era una anomalía, y un demonio parecido a Tanjiro era un presagio preocupante. No lo sé, Tanjiro-kun, admitió con voz seria. Nunca he oído hablar de algo así. Quizá solo sea mi mente intentando asimilar la idea de que cualquiera puede convertirse en un monstruo si no tiene cuidado. Puede ser, asintió Tanjiro, pero no estaba convencido. La imagen de la criatura, el rey demonio Tanjiro, atacándolo con furia ciega era lo más real de toda la pesadilla. Shinobu le apretó la mano en un gesto reconfortante. No te preocupes por los presagios, Tanjiro-kun. Si esa sombra oscura te atacó, es porque la luz que hay en ti es más fuerte. Sigue siendo tú mismo y no pasará nada malo. Te prometo que te protegeré. El aroma de su cariño y la calidez de su mano bastaron para calmar la mente de Tanjiro, al menos por ahora. La pesadilla seguía presente, un misterio sin resolver, pero con Shinobu a su lado, se sentía más seguro. Episodio 2. La mariposa solar. El aroma del cariño de Shinobu y la calidez de su mano bastaron para calmar la mente de Tanjiro, al menos por un rato. La pesadilla seguía ahí, un misterio sin resolver, pero con Shinobu a su lado, se sentía más seguro. Tanjiro miró la mano de ella que sostenía la suya y luego alzó la vista hacia su rostro. Shinobu le sonreía con sinceridad, iluminada por la luz de la luna. De repente, una oleada de calor inundó el rostro de Tanjiro. Sintió un intenso rubor y su corazón comenzó a latir con fuerza, de una forma que no tenía nada que ver con la pesadilla. No entendía por qué se sentía así. Era la misma sensación que había tenido en el otro mundo cuando ella estuvo en peligro. Shinobu notó su rubor e inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué pasa, Tanjiro-kun? Estás rojo. Tanjiro tartamudeó, incapaz de apartar la mirada. Intentó pensar en algo que decir, algo que diera sentido a aquellos sentimientos confusos. Le vino a la mente la imagen de ella, iluminada por la luna que flotaba sobre él como una mariposa. Eres como una mariposa solar, balbuceó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Shinobu parpadeó, sorprendida por la extraña descripción. ¿Mariposa solar? ¿Qué significa eso? Tanjiro intentó explicar su pensamiento, con el rostro aún sonrojado. Bueno, el sol usa la luna para reflejar su luz, para iluminar la noche. Y tú eres como el sol para mí. Iluminas mi noche, mi oscuridad. Hizo una pausa, respirando hondo. Tu hermana soñó con la paz, y tú continúas ese sueño. Eres brillante y bondadosa, incluso con todo tu dolor. Eres mi mariposa solar, Shinobu-san. El rubor de Tanjiro la hizo sonrojar también, un ligero tono rosado tiñó sus mejillas. Nadie le había dicho jamás nada tan poético ni conmovedor. La ira que la consumía se atenuó aún más, reemplazada por una suave calidez. Tanjiro-kun, susurró, profundamente conmovida. Es lo más amable que me han dicho en la vida. La dinámica entre ellos cambió a partir de ese momento. Su relación no era solo amistad o afecto, sino el comienzo de algo más profundo, un romance que florecía bajo el cielo nocturno, con la promesa de luz para el futuro de ambos. Con un suspiro silencioso, bajó la mano y la volvió a colocar a su lado en el banco de madera.
intentó disimular el gesto, frotándose nerviosamente la nuca. Shinobu observó el movimiento de su mano. Percibió su vacilación, su temor a sobrepasar los límites. La decepción era sutil, pero la sintió. Le habría gustado el contacto, pero la cautela de Tanjiro era comprensible. Es mejor que volvamos adentro, dijo Shinobu, recuperando su tono ronco habitual, aunque más suave de lo normal. Necesitas descansar para la próxima misión. Sí, Shinobu-san, asintió Tanjiro, levantándose. Regresaron a la mansión en un cómodo silencio, con los sentimientos tácitos pero presentes flotando entre ellos. Ese momento de vacilación no debilitó su conexión. Solo demostró lo cautelosos y respetuosos que eran con los sentimientos del otro, preparando el terreno para futuros acontecimientos más audaces. Sus miradas se cruzaron. Sí, Shinobu-san, asintió Tanjiro, no sin antes apretarle la mano por última vez. Regresaron a la mansión tomados de la mano, con sus sentimientos expresados y aceptados. El toque de Shinobu selló la promesa silenciosa, y la oscuridad de la pesadilla de Tanjiro se disipó por completo, al menos por ahora, ante la luz de su mariposa solar. Los colores de la pesadilla esa noche, tras despedirse de Shinobu, Tanjiro fue a la habitación donde Nezuko dormía en su caja. La sacó y ella se acurrucó en el pequeño espacio del futón a su lado. Tanjiro no podía dormir. La imagen de la sombra oscura e inodora de su pesadilla, el rey demonio Tanjiro, lo atormentaba. Y, más aún, el parecido de la criatura con él mismo lo inquietaba. Miró a Nezuko, que dormía plácidamente. Necesitaba comprobar algo. Nezuko, susurró suavemente. La chica demonio despertó, con sus suaves y soñolientos ojos rosados. Dejó escapar un leve a través del bambú que tenía en la boca, ladeando la cabeza. ¿Puedo ver tus ojos, Nezuko? ¿Los ojos Sony, cuando estás enfadada o lista para luchar? Preguntó. Nezuko asintió. Liberó un poco de su energía demoníaca. Sus dulces ojos se transformaron. El rosa de su iris se intensificó y su pupila se dividió en una forma felina y vertical. Tanjiro la miró fijamente a los ojos. Tenían la misma forma que la pupila del monstruo de su sueño. La sombra oscura que lo había atacado tenía la misma pupila felina. La forma de los ojos. El aroma de Muzan, aunque en el sueño la sombra no tenía olor. La falta de olor de la sombra. ¿Era una advertencia? ¿Una premonición de que él mismo podría convertirse en un demonio? ¿Y si Nezuko, en el futuro, se volvía incontrolable, como en el sueño borroso? Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando atar cabos, pero las piezas seguían sin encajar. Sintió que la ansiedad volvía, a pesar de la presencia de Nezuko. Está bien, Nezuko, susurró, acariciándole suavemente el cabello. La abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que jamás la dejaría perderse y que nunca se convertiría en el monstruo que había visto en su sueño. Tendría que investigar más sobre la naturaleza de los demonios y sus ojos, pero lo haría en silencio. Episodio 5. Pequeños gestos, gran amor. A la mañana siguiente, la calma regresó a la mansión mariposa. Tanjiro había pasado la noche pensando en la conexión entre los ojos de Nezuko y la sombra de su pesadilla. La ansiedad persistía, pero la controlaba. Nezuko había recuperado su forma infantil y estaba sentada en el futón, observando a Tanjiro mientras se preparaba. Sintió un remordimiento. En los últimos meses, concentrado en convertirse en cazador de demonios, en entrenar, en proteger a Kanao y a los demás en la mansión, se dio cuenta de cuánto había descuidado a su hermana. Se había enfocado tanto en la misión que había olvidado los pequeños gestos de cariño. Decidió que necesitaba un momento, un simple gesto, para demostrarle su amor y pedirle perdón por la distracción. Se sentó a su lado en el futón. Nezuko ladeó la cabeza con curiosidad, emitiendo un a través del bambú. Nezuko, dijo suavemente, y su rostro se iluminó con una sonrisa cariñosa. Lo siento. Por no haberte prestado atención últimamente. Por haber estado tan centrada en todo lo demás. Sabía que ella no podía hablar, pero sabía que entendía. Como muestra de perdón y cariño, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Nezuko dejó escapar un oh. De sorpresa y alegría, un sonido amortiguado por el bambú. Tanjiro decidió entonces alegrar aún más el momento. Empezó a hacerle cosquillas en las costillas. Nezuko soltó risitas y chillidos ahogados de HM. Retorciéndose en el futón, intentando escapar del agarre de su hermano. Rieron y jugaron un rato. Eran gestos sencillos, pero llenos de amor fraternal y la promesa de afecto. Tanjiro percibió la pura felicidad y el alivio que emanaban de Nezuko. La abrazó con fuerza.
Te quiero, Nezuko, susurró. Nezuko le devolvió el abrazo con fuerza y emitió un tierno sonido, como diciendo, yo también, Oni-chan. En ese instante, Tanjiro decidió que, por muy concentrado que estuviera en su misión, jamás volvería a descuidar los pequeños gestos de cariño hacia su hermana. Eran hermanos, y su amor y afecto mutuo eran la fuerza que los mantenía humanos, incluso cuando uno de ellos era un demonio. Episodio 5. La sonrisa observada mientras Tanjiro y Nezuko reían y jugaban en la habitación, Shinobu Kocho caminaba en silencio por el pasillo. Iba camino a la oficina, pero las risas la hicieron detenerse. Miró por la puerta entreabierta. Lo que vio le enterneció el corazón. Tanjiro le hacía cosquillas a Nezuko, quien se retorcía y reía con pura alegría. El rostro de Tanjiro irradiaba tranquilidad, un amor y un cariño genuinos. Shinobu observó la escena con una suave y sincera sonrisa. Era la imagen perfecta del amor fraternal, un momento de paz en medio de la guerra contra los demonios. La felicidad que emanaba de la habitación era casi palpable. Ver a Tanjiro tan feliz, tan humano y cariñoso, le confirmó a Shinobu por qué se sentía tan atraída por él. Representaba la bondad pura que su hermana Kanae tanto anhelaba. Shinobu permaneció en silencio un instante, contemplando la escena. Esta era la paz por la que luchaban. Con una última mirada llena de cariño, se alejó en silencio para no interrumpir. Episodio 5. El rastro de aromas. Shinobu caminó en silencio por el pasillo, con una sonrisa aún en los labios, mientras recordaba la reconfortante escena de sus hermanos. En la habitación, Tanjiro y Nezuko habían dejado de jugar y se abrazaban. Tanjiro, con su olfato excepcionalmente agudo, de repente percibió un aroma. Levantó la vista. Un sutil aroma a lavanda y glicinas, inconfundible. Era el perfume de Shinobu. Echó un vistazo rápido a la puerta abierta. No había nadie. ¿HMM? Preguntó Nezuko, notando el repentino cambio de humor de su hermano. Es Shinobu-san, susurró. El aroma era fresco, lo que indicaba que había estado allí hacía unos instantes. Frunció el ceño, confundido. ¿Los estaría observando? El aroma a felicidad que emanaba de Nezuko se mezcló con la curiosidad de Tanjiro. Sintió un ligero rubor en las mejillas. Saber que Shinobu los observaba y tal vez compartía ese tierno momento resultaba extrañamente reconfortante. Su aroma se mezclaba con una sutil nota de afecto, no de intrusión. Episodio 5. La reina de los ángeles. Tanjiro se levantó, atraído por el aroma de Shinobu que lo invitaba a seguirla. Pero entonces, miró a Nezuko. La chica demonio estaba sentada en el futón, con el bambú en la boca, sus ojos rosados llenos de inocencia y amor fraternal. Su risa aún resonaba en la habitación. En ese instante, mientras la observaba, un pensamiento le vino a la mente. La pesadilla con la sombra oscura, el rey demonio Tanjiro. Era lo opuesto a lo que era ahora, un monstruo sin aroma ni alma. ¿Qué era lo opuesto a un Oni? No era simplemente un humano. Era algo más puro, más benevolente, algo que exudaba luz y calidez, como su mariposa solar, Shinobu. Se arrodilló ante Nezuko con una sonrisa amorosa en el rostro. ¿Sabes, Nezuko?, susurró con voz cargada de significado, no eres solo un demonio. Eres la que rompió todas las reglas, la que luchó junto a los humanos. Atado de los humanos. Eres lo más bondadoso y puro que conozco. Hizo una pausa, sus ojos brillando con cariño y una nueva idea. Eres la reina de los ángeles, Nezuko. Nezuko parpadeó, confundida por el nombre, pero comprendió el tono amoroso de su hermano. Inclinó la cabeza y dejó escapar un alegre y cariñoso mmm. Tanjiro percibió una aceptación pura. Ya no tenía que preocuparse por el rey demonio Tanjiro. Tenía a la reina de los ángeles a su lado. Le dio a Nezuko un último abrazo. La decisión estaba tomada. Seguiría a Shinobu, pues tenían una promesa que cumplir, y él tenía una reina de los ángeles a quien proteger. Episodio 5. La silenciosa reflexión de la reina. Mientras tanto, en la habitación, Nezuko estaba sentada sola. Las palabras de Tanjiro, eres la reina de los ángeles, Nezuko, resonaban en su mente. Nezuko no podía hablar debido al bambú, pero podía pensar, y era inteligente. Procesó las palabras de su hermano. Reina de los ángeles. Observó sus manos con sus afiladas uñas demoníacas. Recordó a todos los demonios contra los que había luchado, las sangrientas batallas, el hambre constante de carne humana que controlaba con tanta fuerza de voluntad. Era una Oni, una criatura de la oscuridad. Pero Tanjiro la llamaba la reina de los ángeles, lo opuesto a una Oni. Comenzó una profunda reflexión.
Era la única demonio que recordaba su humanidad, que protegía a los humanos, que jamás devoraba carne. Ella era una anomalía. Quizás Oni-chan tenga razón. Ya no era solo un demonio. Era algo diferente. Era quien rompió el ciclo de muerte y destrucción. La palabra ángel resonaba en su interior. Nezuko alzó la cabeza, con una mirada de determinación en sus ojos rosados. Tenía un nuevo propósito, una nueva identidad otorgada por su hermano. No era un monstruo, sino la reina de los ángeles. Sus pensamientos eran silenciosos, pero poderosos. Sentía una nueva fuerza, un orgullo y un propósito. Protegería a Tanjiro y a todos los humanos como un ángel guardián, justo lo contrario de lo que representaba Muzan Kibutsuji. Mientras Tanjiro y Shinobu discutían sobre el futuro, Nezuko aceptó en silencio su nuevo título y su misión. Episodio 5. El árbol rosa y el tono juguetón. Más tarde ese mismo día, Shinobu Kocho se encontraba cerca de un gran cerezo en flor, Sakura, en los jardines de la mansión mariposa, cuyos delicados tonos rosados contrastaban con las flores moradas de la glicina. Tanjiro la encontró allí. Se acercó, guiado por su aroma, ahora tan familiar. Shinobu oyó sus pasos y se giró con una sonrisa juguetona. Vaya, Tanjiro-kun, dijo con tono juguetón, entrecerrando los ojos con diversión. Nos hemos estado viendo bastante a menudo últimamente, ¿verdad? Tanjiro se sonrojó y se rascó la nuca. Su comentario lo tomó por sorpresa. Bueno, en realidad te estaba buscando de verdad. Continuó ella con tono alegre, pero con un brillo de cariño en los ojos. Parece que te estás encariñando conmigo. O tal vez con mi aroma a lavanda. Tanjiro no pudo evitar reír. La tensión del día se disipó con su ligereza. Quizás un poco de ambas, admitió. Shinobu sonrió con una sonrisa sincera y serena. El intercambio de anfitriones era algo nuevo. Shinobu sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Aquel intercambio juguetón representaba un nuevo capítulo en su relación, una señal de creciente comodidad e intimidad. ¿Qué te trae por aquí esta vez, mi querido admirador de perfumes? Preguntó ella en tono de broma. Solo quería saber si te apetecía dar un paseo, dijo él, con más confianza. Hace un día precioso. Shinobu asintió. Claro. Un poco de aire fresco sienta bien. Sobre todo con la próxima misión a la vuelta de la esquina. Comenzaron a caminar juntos, el aroma de los cerezos en flor y las glicinas mezclándose con el de la lavanda de Shinobu y el de la energía solar y la determinación de Tanjiro. Aquel momento juguetón marcó el inicio de una nueva etapa en su relación, una en la que la alegría y el cariño podían coexistir con las duras realidades de sus vidas. Episodio 6. La mariposa curiosa. Tanjiro y Shinobu paseaban por los jardines de la mansión de las mariposas. Su conversación fluía con naturalidad, alternando entre estrategias de combate, los venenos de Shinobu e historias más ligeras sobre el entrenamiento de Zenitsu e Inosuke. Shinobu rió al escuchar una anécdota de Tanjiro sobre Inosuke intentando luchar contra un árbol. Es una fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Dijo con una sonrisa divertida. Sí, pero en el fondo tiene buen corazón, respondió Tanjiro riendo. Mientras conversaban, una pequeña mariposa blanca y morada revoloteó a su alrededor. Rodeó a Shinobu por un instante, como atraída por su aroma y su aori con estampado de mariposas. Entonces, para su sorpresa, la mariposa maniobró y se posó justo en la punta de la nariz de Tanjiro. Tanjiro dejó de hablar de inmediato, bizco, intentando enfocar al diminuto insecto. Se quedó completamente quieto, con una expresión cómica de sorpresa y confusión. Un moretón. Shinobu se detuvo y lo miró. Ver a Tanjiro con la mariposa en la nariz era hilarante e inesperado. No pudo evitar reír. Una risita se le escapó de los labios. Una risita ligera, genuina y divertida, muy diferente de su sonrisa habitual. Oh, Tanjiro-kun, dijo entre risas. Parece que tienes una nueva amiga. Tanjiro intentó no moverse, pero el movimiento de la risa de Shinobu lo hizo titubear. Yo, creo que sí, murmuró, tratando de mantener la voz firme. Shinobu siguió riendo. La escena la divertía enormemente. La mariposa, satisfecha con su pausa, voló hacia las glicinas. Tanjiro vio a la mariposa alejarse y luego miró a Shinobu, que seguía riendo. Sintió una calidez en el corazón. Ver a Shinobu reír de verdad, con tanta ligereza, era lo más hermoso que había visto jamás. Tienes una sonrisa preciosa cuando te ríes de verdad, dijo, y el rubor volvió a sus mejillas. Shinobu dejó de reír, conmovida por el cumplido. El momento cómico se transformó de repente, el cuerpo de Tanjiro actuó por sí solo.
No fue un movimiento consciente, sino un puro instinto, impulsado por el deseo de mantener esa sonrisa en su rostro. Era como si su cuerpo se moviera solo con la gracia de una danza. Con un movimiento fluido y rápido, más de lo que ella esperaba, se acercó, con los dedos listos para la acción. «Tanjiro-kun», comenzó Shinobu, sorprendida por su velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Tanjiro comenzó a hacerle cosquillas en el costado, justo debajo de las costillas. Shinobu estaba completamente sorprendida. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a hacerle cosquillas así. Pero primero llegaron las risas. «Aja. Tanjiro-kun, para». Jadeó, retorciéndose, intentando escapar, pero Tanjiro era rápido y ágil, y ella ligera. No estaba enfadada. No podía seguir enfadada. La sorpresa del gesto y la pura alegría de Tanjiro la hicieron reír sin control. Ver a Tanjiro, su mariposa del sol, molestándola con tanta audacia era algo que no podía odiar. «No hasta que te rías de verdad otra vez». Rió Tanjiro, continuando con las cosquillas. Shinobu se retorció, con los ojos llenos de risa. «Ya me voy, tontito». «Para». Se detuvo, jadeando, ambos riéndose de la situación. Shinobu lo miró, con el rostro sonrojado y la sonrisa más amplia y sincera que jamás le había mostrado. «Eres increíble, Kamado Tanjiro», dijo ella, con voz entre risas y diversión. «Nadie se había atrevido a hacerme esto». Fiusei, Tanjiro Raenon Deusou une Inrin y Meto Vermelo de Stone to Arien, Mako Wanstide episodio 8. Una zambullida accidental. Las risas aún resonaban en el jardín tras la sesión de cosquillas. Tanjiro y Shinobu jadeaban, con las mejillas sonrojadas, y la alegría llenaba el aire. «Eres increíble, Kamado Tanjiro», dijo Shinobu con voz cariñosa. De repente, perdieron el equilibrio. Quizás por las risas, quizás por la inesperada cercanía. Perdieron el equilibrio y empezaron a rodar sin querer. Mientras rodaban e intentaban recuperar el equilibrio, Shinobu, en un movimiento instintivo para sujetarse o alejarse, le dio una patada accidental a Tanjiro. No fue fuerte, pero suficiente para lanzarlo hacia el pequeño estanque ornamental en el centro del jardín. Con un fuerte chapoteo, Tanjiro cayó de espaldas en el agua poco profunda. Shinobu dejó de rodar y se incorporó rápidamente, la sorpresa reemplazando la risa. «Tanjiro-kun, ¿estás bien?» Tanjiro salió del agua, completamente mojado y empapado. Tenía el pelo pegado a la cara y el agua le goteaba de la ropa. Por un instante reinó el silencio. Entonces, Tanjiro empezó a reír. No era una risa forzada ni de alivio, sino una risa genuina y alegre. La situación era tan absurda e inesperada que no pudo evitarlo. Shinobu, al ver que reía y estaba bien, suspiró aliviada y se permitió reír también, una risa mezclada con un ligero remordimiento. «Lo siento mucho, lo siento mucho. Te di una patada sin querer», dijo riendo mientras se ponía de pie y se acercaba a la orilla del lago. «No pasa nada», respondió Tanjiro riendo, nadando de vuelta a la orilla. El agua estaba helada, pero fue gracioso. Shinobu extendió la mano para ayudarlo a salir del agua. Tanjiro la tomó, con la risa aún resonando en sus labios. Completamente empapado, la acercó un poco más. «Me empujaste al agua, así que ahora tienes que ayudarme a secarme», bromeó. Episodio 8. El instinto del corazón. Shinobu terminó de secarle la cara a Tanjiro y guardó el pañuelo. Tanjiro la miró con una sonrisa cariñosa. «Gracias, Shinobu-san», dijo en voz baja. Se quedaron un momento mirándose, y la conexión entre ellos se hizo más profunda. Pero Tanjiro recordó sus responsabilidades. Sabía lo ocupado que estaba un pilar. Ya le había robado demasiado tiempo con bromas y pequeños accidentes. «Mejor voy a cambiarme», dijo, y su sonrisa se desvaneció un poco mientras se alejaba. «Probablemente tengas mucho trabajo como pilar». Se giró para irse, pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, sintió que Shinobu le agarraba la mano. Shinobu actuó por puro instinto. Su mente racional le decía que lo dejara volver al trabajo y mantener la compostura. Sin embargo, su corazón y su instinto no se lo permitían. Era como si algo en su mente estuviera dibujando un camino que la condujera a un lugar, y ese lugar estaba junto a Tanjiro. Tanjiro se detuvo y la miró sorprendido. «Shinobu-san». Shinobu se sonrojó ligeramente. No soltó su mano. No me importa», susurró en voz baja. «El trabajo puede esperar. Mis mariposas pueden esperar». Lo miró con una silenciosa determinación en los ojos. «Vayamos a otro sitio». Un momento más. La vacilación de Tanjiro se desvaneció, reemplazada por aceptación y alegría. Le apretó la mano.
De acuerdo, Shinobu-san. ¿A dónde quieres ir? Shinobu pensó un momento y luego sonrió con una sonrisa llena de promesas. Hay un rinconcito en la cima de la colina, con la mejor vista del jardín. Ven. Salieron de la mano, dejando atrás el lago y el trabajo por un instante. El instinto había sido más fuerte que la razón, guiándolos hacia un momento a solas, un momento para nutrir lo que crecía entre ellos. Episodio 9. La danza de la pilar mariposa. Subieron la colina, sin aliento, hasta llegar a una pequeña meseta con una vista panorámica de los jardines de la mansión de las mariposas, repletos de glicinas y flores de cerezo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Shinobu soltó la mano de Tanjiro y caminó hasta el borde de la hierba. Una suave brisa mecía las flores. Por alguna razón, no sentía vergüenza. Con Tanjiro allí, observándola, se sentía libre. Se giró hacia él. Su aori blanco con puntas moradas y un estampado de mariposa ondeaba al viento. Con un movimiento grácil, casi instintivo, comenzó a bailar. No era una danza de combate, sino una danza suave y fluida, como el vuelo de un insecto. Su aori parecía alas, y sus movimientos eran ligeros y elegantes. Tanjiro se detuvo y la observó, completamente fascinado, mientras el sol la bañaba con una luz cálida que hacía brillar sus ojos morados. En ese instante, todas las visiones de pesadilla se desvanecieron. No vio ni a un cansado cazador de demonios, ni a una mujer llena de rabia contenida. Él vio a Shinobu tal como era, una mariposa. La más hermosa entre ellas, volando libre y grácilmente en el crepúsculo. Su aroma era el más dulce que jamás había olido. Shinobu danzaba, dejándose llevar por la emoción y la ligereza del momento. La mirada adorada de Tanjiro la animaba. No necesitaba ocultar su fuerza ni su feminidad. Podía ser ella misma. Cuando la música silenciosa del viento cesó, Shinobu se detuvo, sin aliento, y miró a Tanjiro. El rostro de Tanjiro se tiñó con el rubor del atardecer. Caminó hacia ella, con los ojos llenos de reverencia. Eres la mariposa más hermosa que jamás he visto, Shinobu-san, dijo con la voz ronca por la emoción. Shinobu sonrió, una sonrisa que valía más que 1000 palabras. Dio un paso al frente y lo abrazó. La calidez del momento y la belleza de la danza sellaron su amor. Episodio 9. El beso. Al atardecer el sol se había puesto por completo y la oscuridad de la noche comenzaba a envolver la colina. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas y una luna creciente plateada brillaba sobre ellos. Se separaron del abrazo, pero permanecieron cerca, con las manos entrelazadas. El rostro de Shinobu estaba ligeramente sonrojado y sus ojos brillaban en la oscuridad. Es nuestra primera noche juntos, susurró Shinobu con un toque de humor en la voz. Sí, asintió Tanjiro, mirándola fijamente. El aroma del cariño y la anticipación de Shinobu era embriagador. Tanjiro alzó la mano libre y acarició suavemente la mejilla de Shinobu. Ya no había dudas, solo certeza. Shinobu cerró los ojos, dejándose llevar por su tacto. Tanjiro se inclinó hacia adelante. Sus labios se unieron en un beso suave y tierno. No fue un beso apresurado, sino un beso lleno de promesas, cariño y la belleza de un amor que floreció contra todo pronóstico. El beso selló el vínculo entre ellos. Al separarse, ambos estaban sin aliento, con el corazón latiendo al unísono. Shinobu lo miró con una sonrisa de pura felicidad, la sonrisa más genuina y hermosa que Tanjiro jamás había visto. Te amo, Tanjiro-kun, susurró, la confesión brotando de sus labios con facilidad. Yo también te amo, Shinobu-san, respondió él con la misma intensidad. De la mano, contemplaron la luna en el cielo nocturno, con el futuro incierto, pero con la certeza de que juntos podrían afrontar cualquier obstáculo que se les presentara. Episodio final. El aterrizaje en el sol. El beso bajo el cielo nocturno selló el destino de Tanjiro y Shinobu. Descendieron la colina tomados de la mano, en un silencio impregnado de profunda comprensión mutua. De vuelta en el jardín, bajo las glicinas que brillaban a la luz de la luna, Tanjiro se detuvo. Soltó la mano de Shinobu y se giró hacia ella. Shinobu-san, comenzó, con voz suave pero firme. Sus ojos color camello rebosaban amor y sinceridad. Shinobu lo miró, con el corazón palpitante, expectante de lo que vendría. Tanjiro no se arrodilló ni le ofreció un anillo. En cambio, habló desde el corazón, usando las metáforas nacidas de su conexión. Eres mi mariposa solar, Shinobu-san. Vuelas con gracia y fuerza, luchando contra la oscuridad y trayendo luz al mundo. Hizo una pausa, respirando hondo, su aroma mezclándose con determinación. Y quiero ser tu lugar de descanso. Continuó, con la emoción desbordada en sus palabras. Quiero ser tu flor, tu
Continuó, con la emoción desbordada en sus palabras. Quiero ser tu flor, tu sol, el lugar donde la mariposa pueda posarse a salvo, lejos de los peligros del mundo. Donde no tengas que luchar sola, ni sonreír cuando estés triste. Le extendió la mano, una invitación silenciosa y profunda. Shinobu Kocho, pilar insecto, ¿quieres ser mi novia? La sonrisa de Shinobu, la sonrisa genuina que Tanjiro tanto amaba, se ensanchó. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos, brillando bajo la luz de la luna. La petición de Tanjiro no era solo una invitación a salir, era una promesa de santuario, un refugio de la guerra y el dolor. Sí, Tanjiro-kun, susurró ella, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, acepto. Tomó su mano sin dudarlo. Tanjiro la abrazó con fuerza, un abrazo lleno de alivio y amor. La mariposa había encontrado su sol y su lugar de descanso. En ese momento, bajo el cielo nocturno y la promesa de su amor, la oscuridad del mundo parecía un poco menos aterradora. Escena adicional. La sonrisa de Kanae permanecieron abrazados bajo las glicinas, el calor de sus cuerpos y la promesa de su amor protegiéndolos del frío de la noche. Tanjiro sostenía a Shinobu con ternura, aspirando su aroma a lavanda. Shinobu cerró los ojos, absorbiendo la paz del momento. Al abrirlos, su mirada recorrió el jardín, deteniéndose en las flores y la luz de la luna. Y entonces la vio. Cerca del estanque ornamental, la figura translúcida de su hermana mayor, Kanae Kocho, estaba de pie, ataviada con su característico aori de flores, con su dulce e inconfundible sonrisa en el rostro. Sus ojos estaban fijos en Shinobu y Tanjiro. El corazón de Shinobu se aceleró, no de miedo, sino de alegría y sorpresa. El espíritu de Kanae no dijo nada. Simplemente contempló a su hermana pequeña, encontrando por fin la felicidad y el amor que ella misma había deseado para Shinobu. La sonrisa de Kanae se ensanchó, una sonrisa de pura aprobación y paz. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Kanae se desvaneció tan rápido como había aparecido, disolviéndose en la brisa nocturna. Shinobu dejó escapar un suave suspiro, una lágrima rodando por su mejilla. Shinobu-san. ¿Qué te pasa? Preguntó Tanjiro, percibiendo su repentino cambio de humor y su aroma. Shinobu miró a Tanjiro. Su sonrisa ahora teñida de tristeza, pero dominada por una inmensa alegría. Nada, Tanjiro-kun, susurró, acurrucándose más cerca de él. Mi hermana, me acaba de dar su bendición. Tanjiro no lo comprendía del todo, pero percibió la paz y la aceptación en Shinobu. La abrazó con más fuerza, sintiendo que iban por buen camino. Escena extra 2. La marca carmesí de la sombra. Esa noche, Tanjiro durmió profundamente, con el corazón reconfortado por la promesa de amor de Shinobu. Pero el sueño le trajo visiones. No sabía si era un sueño, una pesadilla o una cruel metáfora. Se encontró paralizado, incapaz de moverse, un mero observador. Ante él, en la cima de la misma colina donde le había confesado sus sentimientos, la escena se desplegó. La figura que había visto en su pesadilla anterior estaba allí. La oscura sombra con dientes de Oni. La sombra danzaba con Shinobu. Shinobu parecía etérea y grácil en sus brazos, la danza melancólica. La sombra brillaba con el intenso color carmesí de la respiración solar, y no Kami Kagura. Oscuridad y luz se fundían. La hierba circundante estaba repleta de flores azules. Y gambana, lirio azul araña. Las enredaderas azules sujetaban a Tanjiro. Intentó gritar, intentó liberarse, pero era impotente. La danza continuó, y la sombra se inclinó sobre Shinobu. Con un movimiento rápido, los dientes de Oni de la sombra se clavaron en el cuello de Shinobu. La sombra danzaba con Shinobu. Shinobu parecía etérea y grácil en sus brazos. La danza, melancólica. La sombra resplandecía con el intenso carmesí de la respiración solar, y no Kami Kagura. Oscuridad y luz se fundían. La hierba circundante estaba repleta de flores azules de higambana, lirio azul araña. Las enredaderas azules sujetaban a Tanjiro. Intentó gritar, intentó liberarse, pero era impotente. La danza continuó, y la sombra se inclinó sobre Shinobu. Con un movimiento rápido, los dientes Oni de la sombra se clavaron en el cuello de Shinobu. La mordida no era para devorar. Era un acto de posesión. Los dientes perforaron su carne, como un vampiro reclamando a su compañera. La escena se congeló. El resplandor carmesí de la sombra contrastaba con el azul de las flores y la luz de la luna. Tanjiro despertó con un grito ahogado, sudando y jadeando. Solo había sido una pesadilla.
Pero la imagen de la mordedura, el simbolismo de las flores y su propia sombra demoníaca que brillaba con el color de su técnica más sagrada dejaban claro que la advertencia era profunda y compleja, y que la oscuridad siempre acechaba, incluso en los momentos más felices.